Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, José, ¿qué tal? Vamos a hablar de la película que has pedido para Videocrítica a la carta, que concretamente es El desafío de las águilas. Una película de Clint Eastwood, con Richard Burton. Una película bélica, al uso de las que, digamos, de alguna manera se empezaron a producir en el cine cuando el cine bélico se convierte en una especie de género de aventuras más que bélico propiamente dicho. Efectivamente hay acción bélica y hazañas bélicas, pero estamos en 1968 y el género se está reinventando de alguna manera. Principalmente porque también en 1968 se producen otro tipo de cuestiones a nivel geopolítico, como son, por ejemplo, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tiene, José, un importante peso en esta película, porque si te das cuenta, esta película, sobre todo más, digamos que el entorno bélico es solo la cáscara exterior, como ocurre en Alien, que por ejemplo en la parte de ciencia ficción es solo la cáscara exterior, pero el interior de la película, el corazón de la película, en realidad es una película de intriga. Es una película de intriga con mucha acción, eso sí, sobre todo en la hora final. La última hora está repleta de acción, ahora veremos cómo está distribuida. Pero la clave es precisamente el juego con la intriga tipo Sherlock Holmes, algo que por otra parte al autor de la novela original, Alistair MacLean, que es también el autor de Los Cañones de Navarone, de la que vamos a hablar mucho también en relación con esta película, pues también le interesaba, le apetecía mucho, le llamaba mucho la atención hacer esta especie de juegos de intriga, al estilo, por ejemplo, de estas reuniones de sospechosos en las cuales un personaje tipo Sherlock Holmes o intenta, digamos, desentrañar las claves de quién es el traidor, quién es el asesino, etcétera. En este caso, quién es el traidor. Y ese juego de Guerra Fría, de espionaje, de agentes dobles, estamos, como digo, en 1968, de alguna manera se filtra a la película y además está en coherencia con la novela en la que se inspira y en coherencia con la tendencia de Alistair MacLean, pues de hacer ese juego de espionaje. Prueba de ello es que en Los Cañones de Navarone también hay un momento Sherlock Holmes, muy Sherlock Holmes, incluso citando a Sherlock Holmes, que es el momento en el que David Niven descubre quién es el que ha robado, ha manipulado los explosivos, los ha estropeado para que no se puedan usar, este tipo de cosas, en la parte final de Los Cañones de Navarone. Y el personaje de David Niven se convierte en una especie de Sherlock Holmes que va estudiando todo lo que ha ocurrido durante la misión y dice, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, en estos momentos determinados, y quién es el culpable. No diré quién es porque eso sería un spoiler. Y hablando de spoiler, tengo que avisar, tengo que dar el aviso tradicional de estos vídeos, antes de que pase más vídeo, más tiempo. El primer aviso es que esto es un vídeo de la revista Acción Cine, y como digo siempre, Acción Cine y también Acción Televisión, los dos temas del audiovisual. Y por ejemplo, pues voy a destacar, pues sin ir más lejos, por ejemplo, las secciones que llevamos porque no todo es cine en acción, también hay televisión, las secciones que llevamos de artículos sobre series de televisión que se van a estrenar cada mes en la pequeña pantalla, en las plataformas y demás. Y aparte de eso, pues esto es un coleccionable con pósters, es una revista coleccionable con fichas, con artículos, reportajes, y que podéis conseguir en el kiosco con, ya digo, un montón de fichas, noticias, entrevistas, información, actualidad. Y que podéis conseguir en el kiosco, pero también podéis conseguirla pidiéndola al enlace que os van a poner aquí abajo en el vídeo. Eso en cuanto a la revista Acción. Después, otro aviso importante, esto es un vídeo con spoilers, lo cual quiere decir que si no habéis visto El desafío de las águilas, ya podéis dejar de ver el vídeo, o deberíais dejar de verlo, porque la vamos a destripar. O sea, la voy a destripar en muchos de sus aspectos. Y después, aparte de los spoilers, pues eso, que si os gusta este vídeo podéis darle a like, y si os interesa lo que hacemos en este canal, podéis suscribiros al mismo.
Dicho esto, José, como he planteado, pues eso, esa vinculación a su época que tiene la película, a ser de 1968, es una clave de por qué está separada de lo que es el género bélico más puro y por qué el género bélico se reinventa precisamente con muchas películas de misiones imposibles, por decirlo así. Hay que decir que también la serie Misión Imposible marca una línea de desarrollo argumental en televisión muy popular, pero no es que esté inspirada por Misiones Imposibles, por la serie Misión Imposible, pero sí que es cierto que ese tipo de producto de espionaje, de agentes dobles, de misiones difíciles de realizar, incursiones y demás, está muy presente en la producción televisiva de la época, de la pequeña pantalla, y también tiene su influencia en que haya un cambio, ¿no? Un poco en el tipo de estrategia narrativa que se va a aplicar al cine bélico. El cine bélico se encuentra, por lo tanto, en una etapa de transformación, donde lo que está haciendo es mutar. Está mutando para sobrevivir y muta hacia la aventura. Hay varias cosas que quiero decir de la película, entonces voy a empezar a desgranar un poco. Primero, que es una película larga, dura 2 horas y 30 y tantos minutos, que a mí siempre se me hace muy corta, lo cual significa que tiene un buen ritmo, pero es una película larga, son 2 horas y pico, 2 horas y media prácticamente, a mí se me hace corta siempre. ¿Por qué? Porque está muy bien estructurada, tiene muy buen ritmo, pero también es importante que su director, Brian Houghton, tiene capacidad para el encuadre, para mostrar visualmente el plano, para ser eficaz cuando narra. Hay casos concretos, que ahora citaré algunos, pero quiero decir, cuando medimos el tiempo de cuando una película se nos hace pesada, con una película de acción, no estoy hablando de un Antonioni, no estoy hablando de un Ozu, no estoy hablando de un Tarkovsky, ¿vale? Que tiene su propio ritmo interior, su propio ritmo elegido por el director, no estoy hablando de eso, pero con una película de acción trepidante, se te hace larga, a lo mejor dura 1 hora y media, se te está haciendo larga, no es solo porque tenga un guión pobre, sin desarrollo de personajes, muy superficial en el sentido de decir, bueno, las cosas ocurren porque ocurren y ya, sin mucha justificación, no hay profundización en los personajes, porque a lo mejor en un momento determinado, desde el punto de vista de guión, la historia es un ir de un tópico a otro tópico. Eso hace que se haga larga, aunque dure 1 hora y media. Pero también puede ocurrir que se haga larga la película cuando se trata de una película de acción, cuando de alguna manera, junto a todo esto de los tópicos y de un pobre guión y demás, te tropiezas con que el despliegue visual que hay en la película, el planteamiento visual, el abordaje visual de las secuencias, es reiterativo, anodino, cansino, repetitivo a cosas que ya has visto. Eso puede hacer que una película que dices, no es posible que se me esté haciendo lenta, si están saltando por los aires constantemente y disparando y persiguiendo, sí, pero se te puede hacer lenta, porque la manera en la que te lo están contando visualmente, no solo de guión, pues puede ser una manera pesada, cansina, reiterativa, repetitiva, digamos, muy de bucle, muy de ya se lo va a pasar y muy de desconectarte. Eso pasa en mucha película de acción actual, pero no en esta, que creo que es una buena película de acción y de aventuras. Y ya digo, el cine bélico en este momento muta desde lo propiamente bélico, de lo que es la hazaña bélica más habitual, más clásica, a ser un género de aventuras. Es curioso porque esto le va a ocurrir también a otros géneros, como puede ser el western, por ejemplo. El western. Se empieza a dar una fusión de géneros, siempre ha habido fusión de género en el cine. Pero en los años 60 los géneros, sobre todo en el mundo anglosajón, en el cine anglosajón, cobran mayor importancia porque de alguna manera son la respuesta de los grandes estudios y de los teóricos anglosajones a lo que plantean los teóricos teóricos del cine franceses con, por ejemplo, la Nouvelle Vague al frente, con François Truffaut y con su teoría de los autores, donde más o menos se viene a plantear que hay un autor en la película que es el director. La respuesta a eso que tienen los estudios y que tiene, digamos, el analista anglosajón al uso es empezar a valorar los géneros como lo que verdaderamente presta identidad a las películas, ¿no? Entonces es lógico que en esa tesitura los géneros cobren mayor importancia, mayor protagonismo,
y automáticamente se produzca esa fusión de géneros, buscando quizá cosas nuevas, porque los géneros en los años 60, ya estamos en esta película a finales de los 60, en el 68, pues los propios estudios está produciéndose un cambio de generación, tanto delante de la cámara, nuevos actores, etcétera, nuevas estrellas, y eso se observa un poco aquí, que tenemos un choque como de dos, no un choque, sino una alianza como de dos, la nueva estrella que es Clint Eastwood, que se está forjando en ese momento, y la estrella veterana que es Richard Burton, ¿no? Y hay ese juego siempre sobre la edad, algún diálogo sobre la edad con el personaje de Richard Burton y demás, ¿no? Y algunas bromas como por ejemplo cuando la chica le dice están trepando por allí por la pared y la chica le dice, la protagonista Mary Ure le dice al personaje de Richard Burton, ¿por qué no le ayudas? Y dice, si yo he podido trepar, él también puede, que se ayude solo. Entonces es un poco buscar un guiño sobre esa diferencia generacional que se plantea en la película, y como digo, el cine está mutando y está cambiando, porque no solo cambia con las estrellas delante de la cámara, sino también al otro lado de la cámara. Al otro lado de la cámara se está produciendo también un relevo desde el punto de vista no solo de directores, sino también desde el punto de vista de productores, los viejos, lo que se llaman los moguls, los viejos gerifaltes de la industria, pues están dejando sitio a nuevos productores más jóvenes que vienen con otro tipo de ideas, que vienen con otro tipo de formación y que buscan hacer otro tipo de películas. Y eso genera pues este intento de fusión, de filtros, de cruzar historias, de cruzar géneros, que se observa perfectamente en esta película y que le da una identidad muy particular frente, por ejemplo, a haber sido simplemente un clon de Los Cañones de Navarone, cosa que no es por una serie de asuntos. El comienzo espectacular, visual, ya es en cierto modo una manera de poner las cosas claras sobre la mesa, con el avión y las montañas y todo este tipo de espectáculo. Nos damos cuenta también de que esta película sí que es cierto que sin ser un clon, sí es una consecuencia del éxito de Los Cañones de Navarone, eso está claro, eso no se puede discutir. Y después Brian Houghton es un director eficaz, capaz. Existe esa idea de decir, bueno, es un artesano, tal. Bueno, sin que esto suene peyorativo, sí, tiene características de artesano. Es un director que está, en este caso, no es un director, no es un John Ford, evidentemente, no es un John Huston, lo cual no es óbice para que John Huston también, cuando rueda una película de guerra, una película bélica, como puede ser Evasión o Victoria, pues le salga un poco chufa la cosa. O sea, digamos que el modo Huston, o sea, John Huston, el gran John Huston, un gigante del cine, en Evasión o Victoria, que en la película está con Sylvester Stallone y Michael Caine y Pelé y un montón de jugadores de fútbol, de estrellas del fútbol, intentando fugarse utilizando un partido de fútbol con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y esa sí era un clon, excesivamente descarado de La Gran Evasión. Pues ahí John Huston esté en modo artesano, en modo, bueno, esto lo hago para salir del paso, me gano un dinerito y hasta luego, Lucas, y no me voy a complicar mucho la vida, ¿no? El amigo Brian G. Houghton aquí está haciendo un trabajo mejor del que hace John Huston en Evasión o Victoria. O sea, que ser un maestro y ser un autor como puede ser Huston no te libra de hacer algunos trabajos por encargo que lo haces con piloto automático. Sin embargo, aquí Brian G. Houghton está rompiéndose el pecho y está defendiendo bastante bien, creo yo, el producto que está cocinando, ¿no? Que es un producto de evasión y de disparate, y que nadie se va a poner a sacar cálculos de qué está apareciendo en pantalla, si esa arma, si ese instrumento de guerra, si ese vehículo, como puede ser el helicóptero, estaba o no estaba presente en el escenario bélico en el que se está narrando la película. No, ese es el juego que hay aquí, ahora veremos por qué. Después es curioso que en la película, en el avión, porque la película tiene una cosa interesante, es que en el ritmo ya estamos metidos dentro de la misión. Es decir, no hay un proceso de preparación de la misión, de reclutamiento de los efectivos.
sino que la película elige entrar a saco ya en la misión. Al contrario que, por ejemplo, 12 del Patíbulo, incluso los propios cañones de Navarón, donde había una preparación, una explicación. No, aquí ya directamente, plaf. La primera imagen ya nos ha metido, ya vamos dentro del avión, de este avión alemán, requisado por los aliados para hacer esta misión de comando, de infiltración. Y los personajes ya están dentro del avión y ya están tal. Y curiosamente empieza la imagen, la primera imagen, lo que vemos es un paneo horizontal, un movimiento de cámara horizontal, donde tenemos, primero aparece Clint Eastwood, después te va recorriendo toda la fila de tíos, y al final aparece Richard Burton. Y esa va a ser la clave. O sea, esto es una película articulada sobre dos digamos, columnas principales, que van a ser Clint Eastwood, digamos, la nueva estrella de acción, y Richard Burton, la estrella más veterana, pues en un papel de un poco líder. El primero que aparece en los créditos es Richard Burton, el segundo es Clint Eastwood, la tercera es Mary Jewell. Y ellos tres, digamos, están encabezando un poco en reparto lo que son los títulos de crédito de arranque, y después van a aparecer los demás. Hasta el punto de que, a pesar de que, por ejemplo, ahora lo veremos, pues hay algunas figuras destacadas, como Anton Diffring, como haciendo el papel de uno de los oficiales alemanes, o como la propia Ingrid Pitt, que interpreta a Heidi, que es la otra espía infiltrada, aliada entre los alemanes, y que ahora veremos cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, seguimos. Flashback. Después de ese plano, con el juego de la luz, nos meten en un flashback que nos va a llevar de vuelta a cómo se inició la misión. Pero fíjate, José, qué energía a la hora de arrancar la historia, es decir, ya te meto dentro de la acción y ahora te hago un ligero flashback, algo que hacen muchas series de televisión hoy en día y que hoy en día se ha puesto de moda en el audiovisual, y que podría considerarse un camino fácil para muchas historias, para muchos guionistas que no quieren complicarse la vida a la hora de presentar las historias, personajes y demás, sino que te meten en medio de la acción y después dicen 10 horas antes, 18 horas antes, y te cuentan lo que ha pasado antes. A ver, en este caso, primero es 1968, con lo cual este recurso está más virgen de lo que está hoy en día, está mucho más manido, pero además de eso, me parece muy buena idea introducir el flashback, porque primero ya nos ha metido plenamente en la acción, ya nos ha presentado a los dos protagonistas, sin diálogo, también son identificables como estrellas y demás, y después lo que hace es darte una información esencial de cuál es la misión y qué tienen que hacer estos tíos. Y de vuelta de ese flashback ya estás metido en todo el ajo. Y eso se ha hecho en un tiempo récord. Récord. O sea, una forma de narración que no voy a decir que sea anticipada a su época, no me atrevería a decir tanto, pero sí digo que es muy moderna y muy propia de nuestra época, de nuestro tiempo, de entrar a saco ya en la narración desde el principio, en la historia desde el principio, sin grandes preámbulos, sino meter ya. Y nos damos cuenta de que esta sería perfectamente una buena muestra del estilo, de los emblemas del ADN y de los códigos que maneja el cine de blockbuster actual, que es trepidante, acción, etcétera, acción y espectáculo y evasión. Y esta sería una buena muestra, sería un antecedente de lo que hoy concebimos como blockbuster. Y en ese sentido está muy bien construida y es muy coherente consigo misma. Yo cada vez que la veo me gusta más. Cada vez que la veo más sólida en algunos aspectos que ahora voy a destacar en la crítica. Porque habitualmente lo que se suele hacer con estas películas es que se la denosta porque es una película de acción y evasión sin más aspiraciones. No, mire usted, hay que buscar la coherencia interna del producto, de la película. ¿Qué está buscando esta película? Y esta película no pretende ser otra cosa que lo que es, acción y evasión. ¿Lo hace de manera competente? Muy competente. ¿Lo hace visualmente interesante? Para mí, bastante interesante. Maneja bien sus elementos, tanto delante de la cámara como en lo que es detrás, en el montaje, con lo que es el diseño de la producción y cómo aprovechar esos decorados y esos interiores y esas localizaciones para realzar los momentos clave y tal. Para mí lo hace. O sea, es competente consigo misma, es competente, coherente consigo misma y muy competente a la hora de exponer sus cosas, su planteamiento. Lo que tienen que hacer estos tíos es nada menos que asaltar el cuartel general del servicio secreto alemán.
El nido de las águilas, que ya de partida te dicen inaccesible e inexpugnable. A ver, aquí probablemente ya en la novela original, no estoy seguro de esto, pero yo lanzo esa posibilidad. Hay una clara inspiración, me parece a mí, o por lo menos a los que nos gusta un poco la historia bélica y demás, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viendo aquí no es otra cosa que una fabulación de una situación, de una operación de comando que después se va a convertir en cine de espionaje, ya lo decimos, en cine de intriga, pero estamos viendo argumentalmente se está planteando una operación de comando que inevitablemente nos trae a la memoria el asalto de los comandos alemanes, de los paracaidistas alemanes, al Monte Sasso, al lugar donde tenían retenido a Benito Mussolini, y cómo rescatan a Mussolini con una operación con alas delta en una montaña y demás. Pues está remitiendo un poco a eso, ¿no? O sea, en mi opinión, a mí por lo menos me recuerda a eso, ¿no? Y esto es significativo porque se va a mantener una ambigüedad que para mí es el corazón del motor de arranque de esta película. Que es esa ambigüedad de que son aliados, son comandos aliados, pero van vestidos como alemanes, con un avión alemán, y se está esgrimiendo toda la parafernalia, toda la mitología de la parafernalia alemana y de la parafernalia nazi, en parte en algún personaje. Los letreros y tal. Se está vendiendo de alguna manera lo que es esa imagen de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes como los grandes enemigos y el enemigo a batir, ¿no? Y ese tipo de parafernalia va a funcionar después también en otras películas. Por ejemplo, hay una que es clave. Podemos citar la Cruz de Hierro, pero por ejemplo yo creo que la Cruz de Hierro es más sincera porque lo que hace es poner a los alemanes como personajes, como protagonistas directamente, sin fábulas, ¿no? Pero en el fondo son aliados, son americanos y británicos, pero van disfrazados de alemanes. O sea que tenemos la parafernalia de uniforme, de grados, de armas, que nos resulta muy atractiva, pero al mismo hay que decir que esa parafernalia incluso se filtra y llega hasta Star Wars. Los Stormtroopers y todo esto están por ahí derivando de lo mismo. No hay más que ver los gorritos de los oficiales y todo este rollo, y como está muy, muy, muy Segunda Guerra Mundial presente ahí la parte germana, ¿no? En Star Wars. Pero con las armas secretas y todo este lío. Pero aquí se está jugando con esa parafernalia para crear una ambigüedad. Decía que hay otra película, que es La Cruz de Hierro de Sam Peckinpah, donde ya directamente van al lío de, no, mire usted que los protagonistas son alemanes. Después está una adaptación de las novelas de Sven Hassel, de las novelas bélicas de Sven Hassel, que es Los Panzers de la Muerte, donde también los protagonistas obviamente son alemanes. Y curiosamente está también otra película, que es Ha llegado el águila, una buena película bélica, con Michael Caine y Donald Sutherland, entre otros. Jenny Agutter también estaba por allí y tal, donde estamos viendo como un comando alemán de paracaidistas alemanes se infiltra tras las líneas enemigas, va a Inglaterra a intentar secuestrar o asesinar a Winston Churchill. Y para eso se van a vestir, es lo contrario, es el camino contrario, pero ellos al principio aparecen como soldados alemanes, efectivamente, tal y cual. Que ver a Michael Caine interpretando a un oficial alemán es curioso, ¿no? Un paracaidista alemán es curioso. Un comando. Entonces, siempre vemos que esa parafernalia está por ahí flotando, ¿no? Entonces, aquí la parafernalia sirve para buscar esa clave de ambigüedad. ¿Quién es el traidor? ¿Quién o quiénes son los traidores? ¿Quiénes están trabajando para el enemigo? Y esa ambigüedad va a ser, como digo, el motor de arranque de la historia, ¿no? A partir de ahí tenemos cómo se trabajan los primeros planos de Richard Burton, como gran estrella que es, cómo Richard Burton va a tener más primeros planos y más peso en la primera parte de la película, en la parte de intriga de la película, y cómo en la parte final de la película, pues digamos que le van a dejar más espacio al personaje y al propio Clint Eastwood, ¿no? En secuencias eminentemente de acción. El mayor peso dramático lo va a tener Richard Burton, el mayor número de líneas de diálogo lo tiene Richard Burton,
Richard Burton es el que de alguna manera tiene compañera sentimental o sexual en la historia, y Clint Eastwood se va a convertir en algo muy curioso, que es una especie de espejo del espectador dentro de la acción. Y ahora explicaré por qué. Después, bueno, principalmente espejo dentro de la acción, lo vamos a ver ahora cómo se manifiesta incluso visualmente en la película, ¿no? Lo que tenemos es una actriz, Mary Ure, que, digamos, el personaje femenino está metido ahí un poco, al principio podría parecer que está metido un poco como con calzador, ¿no? Entonces, ¿qué hace la película? ¿Qué hace Brian Houghton? Pues hace algo muy inteligente, y es aceptar la fragilidad de la propuesta, aceptar la falta de credibilidad de la propuesta. Estos tíos van a hacer ahí un comando, van a hacer una operación de comando, de infiltración en territorio enemigo, y de repente aparece una mujer, y casualmente esa mujer es pareja del personaje de Richard Burton y tal, sin mucho más explicación del asunto, ¿no? Y claro, ahí sería como un forzar que haya una historia romántica y tal. No, no hay historia romántica. Aparece ella, pero ella es un comando más. Es un efectivo más del grupo que está trabajando única y exclusivamente bajo las órdenes del personaje de Richard Burton, y de la cual los demás no saben nada ni tienen por qué. Así que lo que podría haber sido una especie de meter con calzador un personaje femenino, aquí está muy bien planteado desde el punto de aceptar que es una situación forzada dentro del relato. ¿Y cómo dicen que es una situación forzada? ¿Cómo defienden esta introducción del personaje femenino? Muy sencillo, con un diálogo. Clint Eastwood prácticamente no ha hablado hasta el momento en que está como limpiando las armas en la mesa. Y entonces vuelve Richard Burton de haberse encontrado con la chica. Clint Eastwood le dice a la chica, Clint Eastwood le dice a Richard Burton, ¿qué le ha entretenido? Y Richard Burton dice, pues he tenido mucha suerte, me tropecé con una rubia fabulosa tirada en la nieve. Se le ha dicho la verdad, ha estado con la rubia, ha estado con Mary Ure. Y entonces Clint Eastwood contesta, dice, ¿y tiene otra amiga? Y Burton dice, no, lo siento. Han creado un chiste, una broma, que acerca a los dos personajes de Eastwood y de Richard Burton a nivel diálogo, y a nivel diálogo, en la propia película, se muestra autoconsciente de cómo nos está forzando nuestra capacidad de creer lo que ocurre en la pantalla, nos las está llevando al límite y nos dice, soy consciente de que te estoy llevando al límite, de lo que te puedes creer o no de esto que te estoy contando. Y eso es una maniobra muy inteligente, porque le presta más solidez, porque hace al espectador cómplice de los excesos que se van a cometer en la película. Y el primero, para mí, es la entrada de esta mujer en la acción. Claro, si lo ves desde un punto de vista superficial y lo ves en frío y no captas la función de este diálogo dentro de ese asumir la propia naturaleza disparatada de la acción de la película, que simplemente pretende ser un espectáculo de acción y evasión, y en ningún caso es un documental sobre operaciones de comando en la Segunda Guerra Mundial, que eso es importante no olvidarlo, la propia película está manifestando su identidad y diciendo, yo soy esto, yo quiero ser esto, y tú tienes que entenderme como lo que soy, tienes que aceptarme como lo que soy, y si no me aceptas siempre te puedes levantar de la butaca e irte a tu casa, pero mi naturaleza es esta. Y eso lo está haciendo en los primeros compases de la acción, de la película, de la narración. Lo cual es muy inteligente, porque al espectador le está dando la información para decir, este es el tipo de película en el que está. Sitúate y vamos a seguir con la historia. Porque viene más, vienen curvas. Abróchate el cinturón que vienen curvas. Entonces, después te van a manejar muy bien los encuadres, te van a manejar muy bien, por ejemplo, él tiene un estilo de narrar muy clásico, muy de película clásica, sin complicarse, pero haciendo pues en un momento determinado ese fundido encadenado con los tíos bajando por la ladera y después llegando, digamos, por la colina esta de nieve y después llegando a la casa donde se van a quedar, a esta granja que está abandonada, ¿no? Evidentemente hay una serie de similitudes con Los Cañones de Navarone, porque la novela es también de Alistair MacLean
y esa identidad tiene que existir, ¿no? Pero también hay unas diferencias. Y decía, agárrate que vienen curvas antes, porque después de eso, ¿qué viene? Pues viene esa especie de guiño curioso de vamos a decirlo así, de despiste, que es la presencia del helicóptero. ¿Cómo resuelve la presencia del helicóptero? Yo creo que aquí la película se hace grande en sí misma. ¿Por qué? Porque tira para adelante y acepta lo que es. Entonces es una película que no pretende engañar. Y de repente, ¿cómo te soluciona lo del helicóptero? Pues claro, la gente puede salir y disparar y decir, a ver, los helicópteros, poner en Google, presencia de los helicópteros durante la Segunda Guerra Mundial. A ver, que van a asaltar un castillo. Unos comandos británicos con un estadounidense, que es Clint Eastwood, que por cierto Clint Eastwood con un uniforme alemán. Es icónico, es totalmente icónico, pero es casi un icono camp, un icono muy, muy tarantino. Es una imagen, la imagen de Clint Eastwood con las dos armas en la mano, disparando contra alemanes como si estuviera por un puñado de dólares, es icónico, es icónico. Pero aparte de eso, aparece el helicóptero, ¿no? Y claro, tú dices, aquí creo que la película se hace grande, ¿por qué? Pues porque tú dices, a ver qué va a pasar, ¿no? Pues lo que dice es que del helicóptero baja un oficial alemán. Por supuesto, todos se quedan así mirando y tal, y te pone su plano para que tú veas cómo están todos flipados con el helicóptero, evidentemente. Entonces aterriza el helicóptero. Entonces baja un oficial alemán y le dice al otro oficial, dice, ¿le gusta mi máquina? Y el otro le dice, parece peligroso, debería probarlo. Y ya está. No hay más explicación, no hay más nada. Es decir, por eso creo que la película se hace grande invocando la complicidad del espectador. Clint Eastwood se pasa toda la película disparando con un silenciador, pim, 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 cargándose gente como si estuviera, ya digo, en el salvaje oeste. Hay una serie de registros de la película que dices, si es que me estás haciendo tu cómplice, y eso es grato, eso está bien. O sea, naturalmente, si yo quería ir a ver, pues no sé, una película tipo Antonioni, pues entonces es que me he equivocado de sala. A lo mejor la de Antonioni la están proyectando en la sala de al lado, pero creo que esta película no engaña en absoluto. Es decir, y una vez que no engaña, tú entras y te sientes cómplice. ¿Por qué? Pues porque te están pescando como un pececillo, te están diciendo, ven aquí a jugar conmigo. O sea, es como si vas al parque cuando eres chaval y de repente te viene una pelota a los pies y tienes a 4 chavales diciendo, vamos a jugar al fútbol. Es decir, ha conseguido esa complicidad. Y eso es lo grande de esta película. Yo creo que esta película es muy divertida, como lo que es. Ahora bien, si te quieres sentar a ver un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, te has equivocado. Entonces, claro, se puede decir, es que no tiene seriedad, es que es inmadura, es que no, es lo que quiere ser y además te lo está diciendo constantemente. Mary Gibb, metida ahí el personaje femenino con calzador. Eso lo hacía mucho Alistair MacLean. Y tú lo aceptas. Pero es que lo hace Frederick Forsyth. O sea, forzar las situaciones, meter historias románticas. Esto se hace constantemente incluso en la novela histórica. Esto lo hace todo el mundo. Hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace con más habilidad y gente que lo hace con menos habilidad. Y hay bestsellers que realmente se te caen cuando te meten en la historia romántica y dices, pero ¿esto qué pinta aquí? Y hay otros que sin embargo funcionan muy bien. Simplemente un apunte. ¿Sabes quién lo hace muy bien, José? Esto de meter en los personajes y las historias románticas que van acompañando tal. Lo hace muy bien Posteguillo. Posteguillo lo hace genial. Te mete el personaje en el momento justo, con el peso justo en el relato y tal, pero él sigue con su historia. Este es un buen constructor de esto. Pero Alistair MacLean es un poco más brusco al meter las historias que, por ejemplo, un Frederick Forsyth o un Posteguillo. Pero esto forma parte del juego. Entonces, el autoconocimiento de sus excesos es lo que hace grande esta película. Esta película está llena de excesos. Es como una cara dura. Es como conseguir ganarse la complicidad del espectador diciendo, soy así, acéptame o no me aceptes, pero yo soy así. El estilo de la película, el molde argumental puede recordarnos indudablemente, porque es así, a Los cañones de Navarón, pero el estilo de aventura que plantea
Y todos estos disparates, todas estas, vamos a llamarlas salidas de tono que plantea, a mí me están recordando más la serie de 007. Y fíjate, José, que cómo lo importante que es el tema del teleférico en toda la película. Es una película articulada sobre un teleférico. Así de claro. Sobre un avión y un teleférico. Sobre la imagen del avión en la nieve, con la esvástica y tal, o sea, con la cruz gamada, perdón, y sobre el teleférico. Y el castillo inexpugnable. Es decir, estos tíos, no olvidemos otra vez la sinopsis. La sinopsis es muy sencilla. Un comando aliado, tuneado de comandos alemanes, intenta asaltar un castillo. Eso es. Un castillo inexpugnable en las alturas, en una cima. Y el epicentro de toda la acción es el teleférico. Te lo están diciendo todo ya. Es que no se puede ir engañado a este tipo de baile, amigo. Entonces, esto es 007. Y al final te das cuenta que esta película está más cerca de las aventuras de 007 casi que de lo que es una película bélica y tal. Los Cañones de Navarón intentaba, desde el principio, recordémoslo, en la presentación de Los Cañones de Navarón introduce unas secuencias documentales reales del tema de los ingleses en Grecia, los alemanes, las retiradas y lo que es la acción real, ¿no? Y están allí los documentales reales en sepia en medio de la pantalla. Y después te está introduciendo las ruinas griegas y todo esto, ¿no? Y te dice que los héroes, que tal y que cual. Y te intenta vender esto como una acción real y demás. Pero esta película no. Esta película es rollo 007. Es decir, a mí, si en ese... Te prometo, José, que si a mitad de película Clint Eastwood saca de una de las mochilas una especie de mochila cohete, se la pone y sale volando como Sean Connery, en las de 007 no me hubiera extrañado. Porque es que, quiero decir, está dentro de las reglas del juego de esta película. Es autoconsciente de sí misma, de sus, vamos a llamarlo, ligerezas. Y, por ejemplo, otro detalle que te está mandando un mensaje como público. Cuando Richard Burton están en el bar y se sienta en esta mesa de los otros oficiales y coge a Heidi, al personaje de Ingrid Pitt, y se la pone en la rodilla, empieza a vacilar con ella y tal, que por supuesto ella es una espía también, una espía aliada en territorio alemán, y le pasa el mensaje y todo este rollo. Cuando se levanta y el otro oficial alemán le dice: usted no se porta como un oficial alemán. Y entonces, ¿qué le dice? Le dice: soy el mayor Bernhard Himmler. O sea, le dice, a mí, cuando se dirige a mí, llámame, me habla como al mayor Bernhard Himmler. Y tú dices, qué sobrada. Y el otro se queda flipado. Y dices, qué sobrada, Richard Burton, tío. Entonces se va a la barra. Se encuentra con Clint Eastwood. Clint Eastwood le pregunta que ha hablado con ese oficial alemán. Y le dice a Richard Burton: le he dicho que soy el hermano de Himmler, de Heinrich Himmler. Y tú dices, es que cada vez que Richard Burton le revela algo a Clint Eastwood, es como si se lo estuviera revelando al público, como si se lo estuviera contando al público. Y de hecho, hay una escena posterior donde vemos que es muy interesante, para mí, a mí me resulta muy interesante, una escena posterior cuando le está explicando el plan de fuga, ¿no? Y entonces le dice que si consigue, si van a hacer una maniobra de distracción, de confusión, poniendo bombas por todas partes y a ver si así pueden escapar con vida de allí. Y entonces le contesta a Clint Eastwood, dice: mayor, ha creado usted ya tanta confusión en mí que no puedo concebir que no soy capaz de concebir que pueda crear más confusión, o algo parecido. Este tipo de idea, ¿no? Es decir, usted ha creado tanta confusión en mí a estas alturas que ya no creo que pueda concebir más confusión. Esto es lo que está diciendo el público en ese momento. Es decir, porque en ese momento de la acción, ¿y qué pasa a continuación? Pues a continuación Richard Burton empieza a explicar el plan de fuga sobre un mapa. ¿Y qué hace el director? Un plano de detalle del mapa. Y entonces nosotros miramos desde el punto de vista de Clint Eastwood. Clint Eastwood es nuestro personaje espejo dentro de la historia. Algo muy sensato, porque Clint Eastwood es una estrella. Fíjate lo retorticero que es todo. Es una estrella de la actualidad. En los años 60, 68, Clint Eastwood va para arriba. Es la nueva estrella del cine de acción que se está, como digo, forjando, ¿no? Es un nuevo rostro.
y va para arriba en el cine de acción y tal. Y nos encontramos totalmente identificados con Clint Eastwood, porque es un personaje, es un tipo de nuestro mundo, de nuestra actualidad. Richard Burton ya es de más atrás, ya es una estrella de cine de una generación anterior, y con él nos identificamos menos, pero Clint Eastwood es nuestro testaferro dentro de la acción, y cada vez que Richard Burton le explica algo a Clint Eastwood, se lo está explicando al público. Vuelvo a ese tema de la complicidad, lo cual es muy interesante. Y es cuando le dice, de hecho, que soy hermano de Heinrich Himmler. Richard Burton, por ejemplo. Richard Burton defiende toda la parte, el diálogo está defendido principalmente por Richard Burton. Para eso está contratado, para hacer esa secuencia de diálogo, y después le dejamos las metralletas a Clint Eastwood y las pistolas y los explosivos, que además es muy bueno porque Clint Eastwood va tirando explosivos de estos que son, es que la propia película es así, insisto, la referencia a 007, no Los cañones de Navarone, y todos sabemos que 007 no es una película de espías, sino que coge el género de espionaje y lo convierte en otra cosa, en una aventura de fantasía y ciencia ficción con un personaje hipersexualizado y demás. Y entonces es muy bueno porque es que Clint Eastwood se pasa toda la película poniendo estos mecanismos de precisión con reloj y lo va atando y tal, y de repente coge un mecanismo de una de estas bombas que están preparadas con el mecanismo de precisión, con el reloj y todo, y va al tío y hace ¡pa! Y lo tira a un cañón que tú dices, a una posición de artillería que tú dices, no sé, te has cargado el reloj, tío, yo qué sé, o sea, no son, me explico. Y después hay otro momento muy bueno, cuando van tirándoles las granadas, están en el pasillo y Clint Eastwood va cogiendo las granadas y las va devolviendo. O sea, hay una serie de situaciones que son para hacer partícipe de alguna manera al público de, chicos, que esto es una diversión, que es una evasión, que esto es acción y que esto es lo que hay. Claro, si alguien me viene ahora y me dice, no, ¿por qué ese tipo de granadas, cuando caen al suelo, tal? Es que no me vale, si es que no me vale, si es que eso no es lo interesante de la peli, es que la película no pretende ser un manual sobre cómo lanzar granadas y cómo ciertas granadas, no, ocurren estas barbaridades en la película porque es una película repleta de excesos. Y además, ¿qué hace? En lugar de esconderlos, en lugar de hacerlos pasar, o en lugar de pensar que el público no se va a dar cuenta y que no, es perfectamente consciente, autoconsciente de que el público se va a dar cuenta de que se están pasando 3 pueblos en todo, el autobús del final, en todo. Pero no pasa nada. O sea, de repente estos tíos entran en el cuartel, digamos en el epicentro de los servicios secretos alemanes, asaltan un castillo, destrozan todo, y son 2 tíos y 2 tías, al final han destruido todo el lugar, lo han dejado hecho unos zorros. Eso es, nadie que esté interesado en las operaciones de comando a nivel histórico puede ver esta película sin estar partido de la risa todo el rato, pero te hace cómplice por esos excesos, porque no intenta en ningún momento hacerte creer, cosa que otras películas sí hacen. Por ejemplo, Navarone lo intenta, y al final, si te paras a pensar, Navarone es mejor película que esta, Los cañones de Navarone es mejor película que esta, pero digamos que argumentalmente acaba siendo bastante más frágil porque intenta hacernos pasar por realidad, lo que es bastante difícil, y es que 4 o 5 tíos y 2 tías se enfrenten a todo el ejército alemán de la zona y consigan tal. Pero eso es 007, esas son las películas de aventuras. Eso es origen de Christopher Nolan. Eso es origen de Christopher Nolan. Es decir, es que si le aplicamos un filtro de credibilidad, o sea, de histórico a todo esto, no funcionaría. Y después, como digo, forma parte constantemente el propio teleférico forma parte de la broma y la autoconciencia de todo esto, ¿no? Eso la separa de Navarone, es uno de los temas que la separa de Los cañones de Navarone, aunque parte de la misma novela. Y después hay cosas curiosas, por ejemplo, Ingrid Pitt, el potencial tremendo que tenía Ingrid Pitt, el poder, no potencial, el poder que tenía Ingrid Pitt frente a la cámara. Porque Ingrid Pitt tiene un personaje secundario, que es el de Heidi, la camarera esta del bar y tal, pero cada vez que sale en un plano con Mary Ure, se come todo el protagonismo para ella. O sea, y de hecho la tiene ahí a la mujer como callada la mayor parte del tiempo, pero en realidad tú piensas, ¿y por qué no habéis puesto a Ingrid Pitt en el papel de Mary Ure? Que hubiera sido mucho mejor. El potencial que tenía era superior al de esta mujer.
un poco cosas absurdas. El duelo del coronel de las SS y el oficial de la Gestapo es muy curioso porque ese tipo de enfrentamientos sí que había piques y tal, pero es un poco lo que hacen, ¿no? Lo de Espada llamando a Daniel. Entonces están hablando en código y tú dices, Espada llamando a Daniel en código y tal, por si los oyen. Y entonces, en un momento de la conversación le dice el oficial al mando, le dice, sí, no se preocupe, si vamos a estar aquí, fulanito y yo toda la noche esperando, y le da todo el nombre. Y dice, pero vamos a ver, ¿para qué estáis hablando en códigos y después lo estáis diciendo? Lo estáis chamullando todo ahí en la línea, colega. Para eso no hace falta hablar en código. Papá pitufo, llamando a la pitufina. Pues es ridículo, si estás contando que se va a quedar toda la noche esperando que le des la llamada, le mandes otra llamada y tal. Es un poco el tema de la aventura que se va abriendo paso con buen ritmo. A partir de que ponen la bomba en el minuto 0,55, toda la primera hora ha sido la de intriga, con ese momento central, que es un poco justo casi, digamos, hace el oficio de ecuador de la película, que es cuando Richard Burton llega a presentarse como un agente doble, como un oficial alemán de la Gestapo, o sea, como un oficial de los servicios secretos alemanes, no de la Gestapo, perdón, de los servicios secretos alemanes, y tú dices, cuidado, ¿qué ha pasado aquí? A ver si este va a ser, sabes que no, que están haciendo un truco, pero intuyes, porque lo que te están diciendo es eso. Ese es el momento de Sherlock Holmes, que decía yo, que también está, como digo, con David Niven en Los cañones de Navarón, cuando habla de los explosivos y junta a todos allí y tal. Muy interesante la de Navarón en cuanto al planteamiento de cómo utilizar el gran formato de pantalla para repartir a los personajes por el plano y que eso tenga un significado dentro de la narración. Esta no tiene tanto eso, es más práctica, van al lío. Y entonces, en cuanto a todo esto de las comparaciones, pues yo creo que está más o menos ya explicado, ¿no? Y ya la última hora de película es tiro, coincidiendo con el hecho de que se ha eliminado de la acción, porque los han matado, a todos los antagonistas que estaban, por decirlo así, con protagonismo personificados, o sea, en actores. Es decir, si te das cuenta, después de esa reunión rollo Sherlock Holmes, de sospechosos, con esa matanza final de todos los alemanes, de los altos mandos alemanes, incluido el de la Gestapo, allí desaparece el antagonista personificado y el antagonista se convierte en la masa de alemanes que los van persiguiendo por todas partes. ¿Por qué? Porque ahí ya solo está la acción. Acción en la última hora. En la última hora de película. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Esa es la estructura que tiene. Richard Burton saltando de un teleférico a otro, tú dices. La retroproyección, que es un elemento, el uso de la música, retroproyección, uso de la música, todos estos elementos son los elementos que estoy diciendo de vamos a jugar en la clave del disparate, vamos a jugar en la clave del exceso. Y a mí me parece que el exceso les funciona. Richard Burton está muy bien trabajando el cinismo, está genial porque es era un enorme actor y lo maneja muy bien. Y curiosamente tiene, lo poco que trabajan juntos, tiene muy buena química con Clint Eastwood. Frente a la cámara. Lo que pasará después, no lo sé, si se pelearon o no se pelearon, pero frente a la cámara tienen muy buena química. En cosas como esa, ¿no? Si yo trepé, ¿por qué no va a poder él? O sea, si yo he trepado hasta aquí, ¿por qué no va a poder él? Cuando le dice la otra, ya estás un poco mayor para estas cosas y tal. Autoconciencia concreta, continuamente en la película, siempre esto. Y bueno, y es un poco el momento este de esto, de la confusión que ha creado en el público y demás. Y un poco lo que es la parte final, pues eso es más acción, más despliegue y tal. Toda la parte final es una huida del castillo. Es como si hubieran prolongado los últimos 10 o 15 minutos, como mucho, de Los cañones de Navarón, que es cuando tienen que volar los cañones y todo esto, y lograr escapar o no. Es como si hubieran prolongado eso durante toda una hora. Y entonces hay un montón una sucesión de la huida, ¿no? Y cuando se produce esta huida, pues digamos que desde el punto de vista de ritmo, está la película más en la clave de estas huidas de cárceles, ¿no? Del género carcelario, que tiene grandes clásicos, incluido uno protagonizado por el propio Clint Eastwood, que es Fuga de Alcatraz. Pero es un poco, entra en esa dinámica, ¿no? De decir, bueno, esto es una huida de un lugar a tiro limpio y demás.
El uso de la música es el mismo que nos vamos a encontrar con John Williams en el caso de las pelis de Steven Spielberg, y es el mismo que hace Steven Spielberg con Indiana Jones, así que no cabe. Búscate cualquiera de las 3 de Indiana Jones, pero sobre todo búscate la tercera de Indiana Jones y verás lo cerca que está de cómo estructura Brian Houghton el desafío de las águilas, ¿eh? Y a Spielberg no se lo criticamos, los excesos y el pasarse de la raya, y sin embargo a lo mejor a estas películas pues sí se las criticamos. En mi opinión es un poco torticero. Y que sí, que se salta del eje en alguna secuencia del avión y demás, pero no tiene importancia porque ya digo, yo le he pasado muy bien viendo esta película. Te agradezco que hayas pedido la crítica y la paciencia que has tenido para que tuviera opción de hacerla. Y ya digo, lo he gozado como un gorrinito el domingo por la tarde viéndome otra vez El desafío de las águilas. Una película muy entretenida que yo recomiendo a los amigos del cine de acción y que creo que es reivindicable como título de acción y evasión, sin más ni más, sin pedirle más peras al olmo, porque es autoconsciente y ella misma sabe quién es. Bueno, José, lo dejamos aquí, ha sido un placer. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.